En la noche de la víspera del Año Nuevo Lunar, toda mi familia se fue de viaje a escondidas sin mí. Me quedé mirando una mesa llena de platos, sin saber qué hacer. Mi suegra postrada en cama me insultaba, exigiéndome que le limpiara el orinal y la cuidara. Los 2 perros que trajeron mi hijo y mi nuera se pelearon con el gato de raza que trajeron mi hija y mi yerno. Llamé nerviosamente para preguntarles cuándo regresarían. Mi esposo, con tono impaciente, dijo: hemos trabajado duro todo el año. ¿Qué tiene de malo relajarnos 2 días? Mientras tanto, tú no haces nada en todo el día. Deja de llamarnos. ¡Qué fastidio! La llamada terminó con el sonido de un pitido. Torpemente, abrí una aplicación de videos, solo para ver a mi esposo abrazando a una mujer mayor, bailando íntimamente con ella en la playa. En ese momento, me sentí completamente agotada. Con los ahorros que había acumulado durante años, decidí irme de manera decisiva. Con el comienzo de un nuevo año, decidí que era hora de vivir para mí misma. 01. Este año, los niños volvieron temprano para el Año Nuevo Lunar. Mi hijo y mi nuera trajeron 2 perros llenos de energía, insistiendo en que los saque a pasear 2 veces al día. Mamá, no olvides prepararles caldo con huesos. Comer solo comida para perros no es nutritivo. Y nada de sal, es malo para mi niño. Mi hija y mi yerno trajeron una camada de gatos. Mamá, estos son ragdolls, una raza muy cara y rara. Son apenas unos cachorros, así que tienes que cuidarlos bien. Entiendo que no quieran tener hijos y que prefieran tener mascotas como compañía. Trabajan mucho y merecen relajarse cuando regresan a casa. Yo me ocupaba sola en la cocina, cortando frutas para los niños y haciendo té para mi esposo. Finalmente, cuando llegó la hora de comer, me senté, pero mi esposo no estaba contento. ¿Por qué te sientas? ¿Ya le llevaste comida a mi mamá? ¿O solo estás aquí para comer tú sola? Mi esposo, un profesor universitario jubilado, solo necesita fruncir el ceño para ponerme nerviosa. Antes de que pudiera responder, mi hijo intervino rápidamente. Papá, mamá ya preparó un tazón de fideos simples para la abuela. Incluso me pidió que se lo llevara antes. Mi nuera frunció el ceño. Mamá, eso es cruel. Aunque la abuela esté postrada, sigue siendo tu suegra. Me sentí incómoda. La abuela ha estado en cama más de 10 años, y siempre he sido yo quien la cuida. Si realmente fuera cruel con ella, ya estaría muerta. Justo en ese momento, la abuela empezó a gritar desde su habitación: ¿dónde está mi comida? ¿Quieren matarme de hambre? 02. El rostro de mi esposo se oscureció de inmediato. Golpeó la mesa y gritó: ¿estás sorda? ¿No escuchaste que mamá pidió su comida? Me froté las manos nerviosamente y le pregunté a mi hijo: ¿no le llevaste ya los fideos a la abuela? Mi hijo asintió con confianza. Es Año Nuevo Lunar. ¿No puede la abuela comer algo mejor? Mamá, llévale un poco del cerdo estofado. La abuela no puede comer cerdo estofado. Antes de que pudiera terminar, mi nuera hizo un puchero. Mamá, no sabía que eras tan tacaña. Es solo un plato de cerdo estofado. No cuesta mucho. Mi nuera, que se casó este año, no entendía completamente la situación en casa, pero mi esposo estaba furioso. Amelia, ¿estás sorda? ¿De verdad quieres matar de hambre a mi mamá en Año Nuevo? Mi hija intervino rápidamente para mediar. No peleen. Mamá no lo hizo con mala intención. Es Año Nuevo Lunar. No deberíamos enojarnos. Yo le llevaré la comida a la abuela. Sus palabras me trajeron algo de consuelo. Dicen que las hijas son como un abrigo cálido para las madres, y la mía lo demostró una vez más. Finalmente, tuve un momento para explicar. No estaba descuidando a la abuela. Últimamente ha estado estreñida y no puede comer cosas grasosas. 03. Pero antes, había estado tan ocupada cocinando que los fideos que le pedí a mi hijo que llevara se habían puesto pastosos. Con su temperamento, la abuela no comería fideos así, sin alternativa. Tuve que cocinar una tanda fresca. Cuando llevé los fideos a su cama y se los di, los escupió en mi cara. Saliva y fideos pegajosos se quedaron en mi rostro, y el hedor era insoportable. Mujer estúpida, ¿estás tratando de quemarme viva? Eres tan tonta como tu esposo. Los 2 tienen cerebro de cerdo. La abuela gritó a todo pulmón. Mi suegro se había lanzado al río hace años, incapaz de soportar sus insultos. Cuando me casé en esta familia, no fue más amable conmigo. En pleno invierno, me hacía cargar un balde hasta el pozo para lavar ropa. En verano, tenía que quedarme despierta toda la noche espantando mosquitos para ella. Incluso cuando estaba embarazada, tenía que levantarme temprano para cocinar para toda la familia. Si algo no estaba perfecto, me señalaba la frente y me regañaba. ¿Quién hubiera pensado que incluso después de estar postrada en cama, todavía tendría la energía para gritar? Al escuchar el ruido, mi hijo corrió hacia la habitación. La abuela de inmediato puso una cara lastimera y comenzó a llorar.
mi querido nieto, sálvame, tu madre malvada está tratando de matarme. Mi hijo, lleno de preocupación, dijo, no te preocupes, abuela, estoy aquí. Mamá, ¿qué estás haciendo? La abuela está en esta condición y ni siquiera puedes tratarla mejor. Lo que haya pasado en el pasado ya quedó atrás. ¿Tienes que guardar tanto rencor? 04. Mi esposo resopló con frialdad, con el rostro oscuro. ¿Ahora ves qué clase de persona es tu madre? Si no fuera por ustedes, hace mucho que me habría divorciado de ella. Mi esposo fue el primer universitario del pueblo, mientras que yo apenas fui unos días a la escuela primaria. Ni siquiera sé leer muchas palabras. Casarme con él fue, sin duda, apuntar alto, pero en ese entonces, cuando él estaba en la universidad, fui yo quien, con interminables jornadas en la fábrica textil, pagó sus matrículas. Me mordí el labio y no pude contenerme. Oliver, ¿acaso no sabes qué clase de persona soy? ¿Cuántos años he cuidado de ti y de tu madre postrada, aunque no haya hecho nada extraordinario? ¿No he trabajado duro? ¿Y todavía te atreves a mencionar a mi mamá? Si no fuera porque la hiciste enojar, ¿habría quedado paralizada? Mi esposo apretó los dientes de rabia, pero la verdad era que mi suegra se había paralizado por su propio temperamento. Se enfureció tanto porque olvidé agregar azúcar a su arroz que terminó en esa condición. Quería seguir discutiendo, pero los grandes perros que trajeron mi hijo y mi nuera irrumpieron en la habitación, tirando la mesita de noche. Los fideos simples se derramaron por todo el suelo. Los perros ladraron fuerte y salieron corriendo. Mi nuera estaba desconsolada. Mamá, ¿acaso no le diste comida a mi bebé? No solo maltratas a los ancianos, también estás abusando de los animales. Mi hijo la consoló rápidamente. Cariño, no discutamos con ella. No entiendes, mi mamá siempre ha sido así. ¿Quién podría soportarla? Mi corazón se congeló a medias. Mi propio hijo me despreciaba tanto. Y justo en ese momento, mi suegra volvió a gritar por comida. Mujer malvada, apúrate y tráeme mi comida. No quiero fideos simples, quiero arroz glutinoso y sopa de paloma. Le puse el tazón en las manos a mi esposo y, por primera vez, me defendí. Es tu madre. Encárgate tú. 05. Mi esposo rompió el tazón contra el suelo y, señalándome con el dedo, gritó, ¿crees que no podemos vivir sin ti? Te lo digo. Si no alimentas a mi mamá hoy, puedes empacar tus cosas y largarte de esta casa. Mi hija intervino para persuadirme. Mamá, ¿para qué pelear? ¿No podemos simplemente pasar un año nuevo felices juntos? Es solo alimentarla. No te llevará mucho tiempo. ¿Por qué no lo haces y ya está? No quería alimentarla, pero tampoco quería avergonzar a todos. Mi yerno viene de una familia educada y refinada, y no quería que pensara que no tenemos modales. Mi hija intentó consolarme. Mamá, sé que has trabajado mucho. Si no quieres hacerlo, yo puedo alimentarla. No iba a dejar que mi hija pasara por semejante sufrimiento, pero sus palabras me conmovieron profundamente. Al menos mi hija se preocupaba por mí y me quería. Me senté junto a la ventana y le di de comer a mi suegra la sopa de paloma y el arroz pegajoso que había pedido. Si no tenía cuidado, empezaba a gritar de nuevo. ¿Por qué te tiemblan las manos? Ni siquiera puedes sostener una cuchara. Si pudiera levantarme, ya te habría dado una bofetada. Conteniendo mi enojo, dije, ¿vas a comer o no? Si no, se lo doy al perro. Finalmente, se quedó en silencio por 2 minutos, cuando terminé de cuidarla y me senté a comer. La mayoría de los platos ya estaban casi vacíos. Nadie recordó guardarme algo de comida, así que tuve que conformarme con medio tazón de sopa de pollo fría. La sopa de pollo fría no sabe nada bien, es grasosa y desagradable. Antes de que pudiera terminar, mi hijo vino a apurarme. Mamá, cuando termines de comer, recoge la mesa. Vamos a jugar al mahjong. Rápidamente bebí los últimos 2 sorbos de sopa y llevé los platos a la cocina. Mientras lavaba los platos, se escuchaban risas y conversaciones desde la sala. Todo era igual que siempre. Yo era la que hacía todo el trabajo de la casa, y nunca pensé mucho en ello. Pero con el año nuevo acercándose, un sentimiento de pesadez comenzó a llenar mi corazón. Las sabañones en mis manos estaban rojos y picaban, pero parecía que nadie se daba cuenta. 06. Después de limpiar la cocina y alimentar a las mascotas de los niños una por una, ya era medianoche. Me acosté sola en un pequeño cuarto estrecho, incapaz de conciliar el sueño. Mi esposo hacía mucho tiempo que no compartía la cama conmigo. Él me despreciaba por no tener educación y por ser ancha de espaldas y cintura, diciendo que no tenía ni un rastro de feminidad. Al día siguiente era la víspera del año nuevo lunar, el día de pegar los pareados. Me levanté temprano para preparar el desayuno. Justo cuando iba a llamar a mi hija, escuché voces provenientes de su habitación. Mi yerno hablaba con tono ansioso. ¿Cuándo le vas a decir a tu mamá? Ya casi no podemos pagar ese préstamo de 300,000 yuanes.
Mi hija respondió con un tono salamero, lo sé, estoy preparando el terreno. Si le pido directamente, ¿crees que va a aceptar? ¿Por qué has estado actuando tan amable últimamente? ¿Estás segura de que tiene dinero? Seguro que está escondiendo algo. Alguien como ella definitivamente tiene ahorros secretos. No hay manera de que no tenga. No dije nada, pero mis sentimientos se volvieron cada vez más confusos. No se equivocaba, si tenía unos ahorros secretos. Pero ese dinero estaba destinado a emergencias y a mi jubilación. Lo que no quería admitir era que la amabilidad de mi hija hacia mí era solo por dinero. Después del desayuno, mi hija incluso se ofreció a ayudarme a lavar los platos. Como era de esperarse, mencionó el tema de pedir dinero prestado. Mamá, necesitamos algo de dinero para mantener nuestro negocio. No nos ayudarías, ¿verdad? Mirando la cara lastimera de mi hija, me quedé en silencio por un momento antes de finalmente asentir. Hay algo de dinero en la libreta de ahorros. Te lo daré después del año nuevo. Mi hija se llenó de alegría. ¿Cuánto hay? ¿Son 300,000 yuanes? Por supuesto, no era tanto. Le dije, solo hay 50,000. Su decepción fue evidente. En fin, incluso una pata de mosquito sigue siendo carne. 07. Después del almuerzo, toda la familia dijo que iban al centro comercial, dejándome en casa para limpiar. Pero al llegar la noche, todavía no habían regresado. Ya tenía casi lista la cena, y el programa de la gala del Festival de Primavera ya había comenzado en la televisión. Preocupada de que les hubiera pasado algo, los llamé uno por uno. Después de mucho tiempo, finalmente mi esposo contestó el teléfono. ¿Qué quieres? Ya llegamos a Hainan. Hoy no volveremos a cenar. ¿Hainan? Me quedé congelada, completamente atónita, y pregunté con incredulidad, ¿todos se fueron? ¿Por qué no me dijeron nada? Mi esposo se burló. ¿Qué sabes tú? Lo único que quieres es venir con nosotros, ¿verdad? ¿Acaso sabes cuánto cuestan los boletos de avión? Mírate bien. ¿Crees que lo mereces? No sabía cuán caros eran los boletos, lo suficiente como para que decidieran dejarme atrás sin decirme una palabra. Relamiéndome los labios, pregunté con cuidado, ¿cuándo van a regresar? Mañana es el primer día del año nuevo, y los parientes vendrán a visitarnos. ¿Y a ti qué te importa? Hemos trabajado duro todo el año. ¿Qué tiene de malo relajarnos un par de días? En cambio tú, no haces nada todo el día, no nos llames otra vez. Es molesto. El teléfono emitió un pitido al colgarse. Mi mente era un caos. Cuando los niños eran pequeños, yo me encargaba de cuidarlos. Cuando crecieron, trabajé en empleos temporales para ganar dinero. Después de que mi suegra quedó postrada, asumí toda la carga del hogar, pero en su boca, todo eso se había convertido en que yo no hacía nada y estaba desocupada. Desde su habitación, mi suegra comenzó a gritar de nuevo. ¿Qué estás haciendo ahí afuera? Amelia, ¿quieres matarme de hambre? Mujer malvada. Tomé un tazón y fui a su habitación, empujando un bollo al vapor en su boca. Come más. ¿Por qué no? Porque sin mí, nadie te va a alimentar. 08. El rostro de mi suegra se puso rojo de ira mientras gritaba, espera y verás, cuando mi hijo y mi nieto regresen. Te darán una lección. Oliver, deja de gritar. Ellos se han ido de vacaciones. No te quieren a ti, y tampoco me quieren a mí. Al darse cuenta de que no tenía a nadie que la respaldara, mi suegra se quedó en silencio, pero aún así, tenía que cuidarla, alimentarla, voltearla, limpiar su orina y heces, y cambiarle los pañales. Después de atender a la anciana, tenía que alimentar a los gatos y a los perros. Mientras alimentaba a los gatos, la gata madre, protegiendo a sus crías, me mordió con fuerza. Por suerte, tengo la piel dura, así que no me dolió mucho, pero pronto la zona de la mordida se puso roja. Luego, los perros empezaron a provocar a la gata madre, lo que llevó a una pelea feroz entre ambos. Uno de los perros grandes volcó el tazón de sopa de pescado, dejando el comedor en un completo caos. Mientras trapeaba el suelo, mi teléfono reprodujo automáticamente el siguiente video. Era la voz de mi hija. Había grabado a mi esposo con una mujer mayor muy elegante, que llevaba un pañuelo de seda, riéndose. Mi hija decía, mi papá sigue siendo el mismo, a su edad y está volviendo con su antiguo amor. Entonces lo entendí, estaban viajando con el primer amor de mi esposo. Ese primer amor había sido su novia en la época de estudiantes, pero rompió con él porque su familia era pobre. Escuché que se divorció hace un par de años, pero no esperaba que se pusiera en contacto con mi esposo. Mientras seguía trapeando, de repente me sentí agotada y vacía. Tomé el teléfono y llamé a mi esposo. Oliver, ¿cuándo vas a volver? Yo ya no pienso encargarme de esta casa. 09. La voz de mi esposo seguía siendo impaciente. ¿Qué tanto escándalo haces? Si no quieres encargarte de las cosas, entonces vete.
¿De verdad crees que me importas? Déjame decirte algo, las pequeñas cosas que haces, cualquier anciana podría hacerlas. ¿De verdad crees que te valoro? Si te comportas, tal vez te deje quedarte, pero si sigues así, me aseguraré de que no tengas ni dónde vivir. Respiré hondo. Oliver, no estoy haciendo un escándalo. Solo te estoy diciendo que esperaré hasta el 6º día del año nuevo. El 6º día es cuando los negocios vuelven a abrir y muchas personas comienzan a viajar de nuevo. Irme después de eso significará que he hecho todo lo que podía por esta familia. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿En serio estás tan molesta solo porque no te llevamos de viaje? No es que no quisiera llevarte, pero ni siquiera sabes leer. ¿Cómo crees que podrías subirte a un avión? La voz de mi esposo estaba llena de burla y desprecio. He escuchado este tipo de cosas innumerables veces a lo largo de los años. Sí, tiene razón. Soy prácticamente analfabeta. ¿Cómo podría alguien como yo, una completa ignorante, merecer disfrutar de la vida con ellos? Al escuchar mi silencio, mi esposo se sintió aún más complacido. Habló con condescendencia. Está bien, deja de llamarme. Estoy ocupado. Cuando regrese, te llevaré algo de comer. ¿Te parece bien? Colgó apresuradamente, pero antes de que terminara la llamada, todavía alcancé a escuchar una voz femenina de fondo llamándolo por su nombre. Ya que no podía razonar con mi esposo, decidí llamar a mi hijo. ¿Pueden volver para el 6º día del año nuevo? Estos 2 perros están a punto de destrozar la casa. 10. Mamá, ¿cuál es tu problema? ¿No puedes dejarnos disfrutar de nuestras vacaciones? Ni siquiera puedes cuidar a un par de perros. ¿De qué sirves? ¿En serio? Las palabras despreciativas de mi hijo me atravesaron el corazón como agujas, dejándome un dolor sordo. A su lado, mi nuera añadió con una voz melosa. Mamá, no culpes a Jan. Él es así. Quizás no podamos regresar para el 6º día. Así que por favor cuida bien de mis 2 preciosos bebés. Y no olvides guisarles unos huesos. Asegúrate de comprarlos frescos. Si no son frescos, no los comerán. Estaba completamente agotada, pero antes de que pudiera decir algo, colgaron el teléfono rápidamente. La actitud de mi hija, al menos, era un poco mejor. Mamá, no me culpes por no haberte invitado al viaje. Papá dijo que si ibas, tendríamos que pagar por ti. Ya sabes cómo es, no tienes pensión. Así que papá tiene que mantenerte. Si lo hacemos enojar, ¿quién nos cuidará en el futuro? Hija, sobre tus gatos. Oh, mis gatitos son tan obedientes. Recuerda darles leche, son de raza pura y muy caros. Uno de tus gatos me arañó. Mi hija se quedó en silencio por un momento antes de soltar una risa seca. No pasa nada, no es grave, es solo un rasguño. En unos días estará mejor. Y con eso, también colgó, mirando la pantalla del teléfono que ahora estaba en negro. Respiré hondo. Puede que no tenga educación, pero sé que necesitas una inyección si un gato te araña. Sin embargo, mi hija ni siquiera lo mencionó. 11. Planeé gastar algo de dinero para ponerme una inyección, pero los 50,000 yuanes de mi libreta de ahorros no podían retirarse hasta que el banco reabriera. Todo el dinero de la casa estaba en manos de mi esposo, quien solo me daba lo justo para las compras del día a día. Decidí pedirle dinero, pero en cuanto escuchó mi solicitud, inmediatamente me regañó. ¿Desde cuándo eres tan delicada? Es solo un rasguño de gato. No es como si fueras a perder un brazo. No te pongas la inyección. ¿Sabes cuánto cuesta una vacuna? No ganas dinero, pero sí sabes cómo gastarlo. Al oírlo gritarme, mi suegra se rió y se burló de mí. Sabía que no te irías. ¿No es todo por el dinero? Mientras me cuides bien, mi hijo te dará dinero. Los regaños de mi esposo seguían resonando en mi cabeza. ¿Me escuchaste? No necesitas ponerte la inyección, no desperdicies dinero. Y asegúrate de cuidar bien a mi mamá. Si se siente un poco incómoda, no te lo perdonaré. Mi suegra me dio órdenes con altanería. ¿Lo oíste? Hoy quiero cerdo al vapor con harina de arroz. Apúrate y hazlo. La miré fríamente. Ella resopló. ¿Qué miras? Si te atreves a tratarme mal, mi hijo te golpeará. En realidad, mi esposo no suele pegarme. No porque no quiera, sino porque no puede ganarme. Tal vez alguien como yo, tosca y sin educación, solo tiene la ventaja de ser físicamente más fuerte que él, aunque cuando él intentaba usar la fuerza, yo nunca me defendía. Tenía miedo de que me dejara, que podría hacer alguien como yo, una mujer rural y analfabeta, sin él. Pero este año se sentía más cálido que los anteriores, y ya no quería soportarlo más. Ya no quería ser una criada gratis. 12. El 2º día del año nuevo. Mi hija documentó descaradamente su vida familiar feliz en videos cortos. Mi esposo y su primer amor actuaban como si fueran una pareja de aniversario de oro. Él tomaba las fotos mientras ella posaba, en un pequeño bote. Los dos se miraban profundamente a los ojos mientras mi hijo y mi hija los animaban.
gritando que se dieran un beso. El video recibió muchísimos me gusta. Probablemente mucha gente los envidiaba. Pero mi hija fue demasiado descuidada. Incluso me reenviaba directamente el video. Luego, lo retiró apresuradamente y envió varios mensajes de voz. Mamá, no viste nada, ¿verdad? No pienses mal. Solo estaban bromeando. No respondí. Solo seguí empacando mis cosas en silencio, preparándome para irme. Los pequeños gatos de mi hija habían sido atacados otra vez por los perros de mi hijo. La casa era un caos, maullidos, ladridos. Encerré a los perros en sus jaulas y a los gatos en una habitación. Pero entonces ya no quise limpiar más. ¿Por qué siempre tengo que limpiar yo? ¿Por qué ellos se fueron de vacaciones juntos, pero deliberadamente me dejaron atrás? 13. El tercer día del año nuevo. Ellos seguían divirtiéndose, mientras yo estaba en casa alimentando a mi suegra. Pidió cerdo al vapor con harina de arroz, pero después de un solo bocado, actuó como si fuera a escupírmelo en la cara otra vez. ¿Qué cocinaste esta vez? Está tan duro como una piedra de letrina. ¿Quieres asfixiarme? Pero esta vez, no me contuve. Me llevé el plato de cerdo al vapor. Si no te gusta, entonces no lo comas. Cuando salí de la habitación, no tendría oportunidad de comerlo, incluso si quisiera. Ya casi había terminado de empacar. Todas mis pertenencias cabían perfectamente en una bolsa tejida. El sexto día del año nuevo llegó rápidamente. Pensé que regresarían a tiempo, pero cuando cayó la noche, todavía no había rastro de ellos. 14. Intenté llamarlos otra vez, pero nadie contestó. Poco a poco, me di cuenta de que lo estaban haciendo a propósito, ignorándome deliberadamente. Como les pedí que volvieran el sexto día del año nuevo, decidieron desaparecer juntos. Dejé un mensaje de voz en WeChat. Les dije que realmente me iba, que había soltado a los perros y los gatos, y que ya no cuidaría más de su abuela, sin importar lo que pensaran. Yo me iba. Decidí ir al sur. Retiré 10,000 yuanes y compré un boleto de avión. Resulta que el boleto costaba más de 1,000 yuanes, no era barato. Entonces me di cuenta, ni siquiera valgo 1,000 yuanes para ellos. Lo que no esperaba era encontrarme con ellos en Hainan, en la playa. La gente cantaba y bailaba. Y mi esposo estaba bailando apasionadamente con su primer amor. Mi hija, algo preocupada, dijo, papá, ¿y si mamá realmente se va porque no volvimos? Mi esposo se burló con desdén. ¿A dónde podría ir una mujer vieja y casi analfabeta sin nosotros? No te preocupes por ella. Vamos a disfrutar unos días más. 15. Fingí no escuchar nada y entré a un restaurante cercano con la intención de buscar trabajo. El dueño me pidió que limpiara y me preguntó de dónde venía. Le respondí sinceramente. Y él me grabó en un video para publicarlo en internet. Me sentí un poco avergonzada. No soy guapa, soy fea. Por favor, no me grabes. Pero el dueño dijo que no importaba si alguien era guapo o feo, las cosas con significado merecen ser documentadas. Mientras trabajaba, el caos ya había estallado en casa. Cuando mi esposo y mis hijos finalmente regresaron con 3 días de retraso, casi se desmayaron por el hedor. Como nadie se ocupó de mi suegra, sus desechos habían fermentado, llenando la casa con un olor insoportable. Se había desmayado de hambre tras días sin comer. Nadie quiso acercarse para llevarla al hospital. No fue hasta que llegó un médico que finalmente la sacaron de su cama llena de suciedad y hedor. Mientras tanto, mi hijo y mi nuera, tapándose la nariz, gritaban por sus preciosos perros, solo para descubrir que las dos mascotas habían estado peleando en su jaula. Los perros, cubiertos de sangre, yacían inmóviles, y mi nuera gritó y se desmayó en el acto. Mi hijo, ignorando a los perros, cargó rápidamente a su esposa y la llevó al hospital. Mi hija y mi yerno buscaron desesperadamente a los gatos. La mitad de los gatitos ya habían muerto. Y cuando llegó mi hija, una gata adulta hambrienta saltó sobre ella y la mordió. Ella gritó y cerró la puerta de golpe. Su esposo, ansioso, preguntó, ¿dónde está tu mamá? ¿Se fue otra vez? ¿Y qué pasa con el dinero que nos prometió? ¿No lo va a dar? 16. El video que publicó el jefe se volvió viral inesperadamente. Me dijo que mucha gente en internet admiraba mi valentía. Mientras limpiaba las mesas, no pude evitar preguntar, ¿de verdad? ¿No piensan que soy una tonta? ¿Que a mi edad debería quedarme en casa? Claro que no. Incluso piensan que eres genial. Animada por el jefe, me registré en una cuenta yo misma. En menos de un día, gané 100,000 seguidores. Comencé a aprender a publicar videos y compartir mi vida. Muchas personas amables dejaron comentarios alentadores, e incluso marcas se pusieron en contacto conmigo para publicar anuncios. El pago de un solo anuncio valía más que todos mis ahorros. El jefe dejó de pedirme que trabajara y dijo que quería ser mi representante. Filmamos videos en la playa, y un momento me decía que sonriera más,
pero al siguiente fue pateado al suelo. La persona que lo pateó fue mi hijo, con mi esposo detrás de él, mirándome con una expresión sombría. Amelia, así que por eso te escapaste. ¿Te buscaste un amante joven? Déjame decirte algo. ¿De verdad crees que le gustas? Solo te está usando para ganar dinero. Mujer tonta. 17. Mi hijo, rechinando los dientes de rabia, gruñó. ¿Cómo pudiste irte antes de que regresáramos? ¿Sabes que mis 2 perros ahora están lisiados? ¿Sabes cuánto va a costar curarlos? Por tu culpa. Mi esposa quiere divorciarse de mí. Hoy tienes que volver conmigo y disculparte con ella. Mientras hablaba, se acercó, listo para agarrarme la muñeca. Apreté los dientes y le pisé el pie con fuerza. ¿No les dije que me iría el 6º día? ¿Por qué me culpan? Mi esposo dio un paso adelante y me abofeteó. Mujer maldita, ¿cómo te atreves a replicar? Te lo digo, tienes que volver a cuidar a mi madre. Casi la matas. Asesina. Me quedé inmóvil por un momento. Al siguiente segundo, toda mi ira se convirtió en fuerza, y levanté el brazo y lo abofeteé con todas mis fuerzas. Los lentes del viejo casi salieron volando, y su cara se giró por el impacto. Aún insatisfecha, le di una patada fuerte. Es tu madre, no la mía. ¿Cuántos años la he cuidado y todavía no estás satisfecho? Mi esposo se quedó atónito, temblando mientras balbuceaba. Amelia, ¿qué te pasó? ¿Cómo pudiste cambiar así? De repente, sentí que algo se soltaba en mi pecho. Entonces, Oliver no era invencible después de todo, también podía tener miedo. 18. ¿Qué tengo de malo? ¿No lo sabes? ¿Por qué no me llevaste de viaje? ¿Por qué? Grité, finalmente haciendo la pregunta que había guardado por tanto tiempo. Mi esposo seguía con cara de confusión. ¿Por esto? ¿No te lo dije ya? No entiendes nada. ¿Por qué íbamos a llevarte? Entonces, ¿por qué vienes a buscarme cuando salgo sola? ¿Para arrastrarme de vuelta y que sigas siendo tu sirvienta? Mamá, ¿puedes dejar de ser tan irracional? Mi hijo me apartó de un empujón y se puso delante de mi esposo. Nunca he visto una madre como tú, que no cuides a mi abuela. Bueno, pero, ¿cómo pudiste ignorar a mis perros? Dejen que todos lo escuchen. Nunca he visto a alguien como ella. Mi esposa tenía razón, no solo maltratas a los ancianos, también maltratas a los animales. Miren lo que les hiciste a mis perros. Gritaba mientras mostraba a la multitud fotos en su teléfono de los 2 perros ensangrentados. Te lo digo, a menos que te arrodilles y te disculpes con mis perros, nunca te volveré a reconocer como mi madre. Los curiosos, sin conocer la historia completa, se quedaron boquiabiertos al ver a los perros heridos. Empezaron a condenarme. Vaya, qué cruel. Con razón ni su esposo ni su hijo la soportan. Solo con mirarle la cara, se nota que no tiene corazón. Y dicen que es una especie de celebridad en internet. Esto hay que subirlo a la red. Se formó un círculo de gente en la playa para observar el espectáculo. Mi esposo y mi hijo estaban ahí, satisfechos con mi humillación. Amelia, vuelve a casa a cuidar a mi madre de inmediato, o me deshago de ti para siempre. Me amenazó mi esposo. 19. Ja, sobre mi cadáver. Eres un animal, y yo ya terminé contigo hace mucho. Abrí rápidamente mi teléfono. Me senté en el suelo y empecé a llorar a gritos. Todos, miren aquí. Les dije que volvieran el 6º día para cuidar a los ancianos y a sus perros, pero no me hicieron caso. Reproduje las grabaciones de voz, y todos pudieron escuchar claramente lo que había dicho. Golpeando mis muslos, grité aún más fuerte, ¿dónde está la justicia? ¿Se supone que debo servir a toda esta familia el resto de mi vida? ¿Ni siquiera puedo salir de casa un rato? Oliver, perro sin corazón, trabajé como esclava para toda tu familia durante décadas, y tú te vas de viaje sin llevarme. ¿Eres siquiera humano? El jefe finalmente intervino. Puedo dar fe de esto. Esta señora vino a mi tienda solo para buscar trabajo. Soy un hombre casado, no su amante. La cara de mi esposo se puso roja y blanca, y apretó los dientes. ¿Qué estás haciendo? ¿Actuando como una loca? ¿No tienes vergüenza? ¿Vergüenza? ¿De qué sirve la vergüenza? Oliver, este autoproclamado intelectual, era el único obsesionado con las apariencias, pero alguien como yo, una mujer tosca del campo, no podía importarme menos. Levanté aún más la voz. Oliver, ¿no eras profesor universitario? Tú eres el sinvergüenza. Hasta volviste con tu vieja amante. Lo vi con mis propios ojos. Todos saquen sus teléfonos y graben esto. Que el mundo vea cómo este miserable mantiene a su amante a esta edad. De repente, vi una figura tratando de esconderse entre la multitud. Ahí está. Esa es la vieja amante. Oliver, eres un asco. Viniste a buscarme y hasta la trajiste contigo. 20. La primera amante de mi esposo, con gafas de sol y un pañuelo de seda.
Estaba rodeada de gente que le tomaba fotos. Nerviosa. Dijo, no sabía. Juro que no sabía que él estaba casado. Solo lo busqué después de divorciarme. Si quieren culpar a alguien, cúlpelo a él, no a mí. La multitud empezó a señalar a mi esposo. Vaya, con razón se me hacía conocida. Ya los había visto en internet. Resulta que es parte del romance dorado. ¿No les da vergüenza a su edad? ¿Y qué se supone que es profesor universitario? Más bien parece un depredador universitario. No pude evitar reírme a carcajadas. Mi esposo y mi hijo estaban rojos de vergüenza. Mi esposo, furioso, intentó correr, pero después de unos pasos, cayó de cara en la arena. Cuando lo llevamos al hospital, el médico dijo que era un derrame cerebral. Por suerte lo trajeron a tiempo. De lo contrario, no lo hubiera logrado. Sentí un poco de decepción. ¿Entonces estará bien? El médico negó con la cabeza. Es difícil decirlo. Dependiendo de su recuperación, podría quedar paralizado. El karma, tarde o temprano, siempre llega. Por un momento, no supe si suspirar o alegrarme. Mi hijo, en cambio, parecía completamente abatido. Si papá queda paralizado, ¿qué voy a hacer con el pago de mi hipoteca? Mamá, no puedes dejarlo. Sin su pensión, ¿cómo vamos a vivir? Mi esposa seguro que me va a dejar. Ni siquiera me molesté en responder. En un momento como este, y lo único que le importaba era la pensión. Mi hija llegó a medianoche, llorando en la entrada de la UCI. 21. Mamá, ¿papá está bien? ¿Cómo es posible que un simple viaje termine en parálisis? Mi hijo bufó. Es culpa de mamá. Primero hizo que la abuela quedara paralítica, y ahora hizo lo mismo con papá. Mi hija me miró con resentimiento. Mamá, todo esto es tu culpa. ¿Sabes lo difícil que ha sido cuidar a la abuela en el hospital? ¿Sabes lo que he pasado estos días? He tenido que cuidarla día y noche, limpiar sus desechos, darle de comer. Es asqueroso. Claro que sabía lo agotador y asqueroso que era, pero ¿no era exactamente eso lo que yo había estado haciendo durante más de 10 años? Así que sabes lo difícil que es, pues tu madre, yo, lo he estado haciendo durante más de una década. Esto era responsabilidad de tu papá, pero ahora que podría quedar paralizado, les toca a ustedes dos. Los ojos de mi hija se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que tenemos que cuidar a dos ancianos paralíticos? Asentí con firmeza. Exacto. Si ustedes, como sus hijos, no los cuidan, ¿quién lo hará? Mi hijo replicó, mamá, eso no es justo. Ustedes están casados. Es tu deber como esposa cuidar de él. Asentí. Está bien, lo cuidaré, pero solo si me pagan. Nadie puede tocar su pensión. Ambos quedaron en silencio. Sonreí con frialdad. No les importaba la familia. Si Oliver no tuviera una pensión, ni siquiera habrían venido. Pero a mí no me importaba la pensión. Tengo mis manos, puedo cuidar de mí misma. Cuando estaba por irme, mi hija me detuvo. Entre lágrimas, me rogó, mamá, ¿no dijiste que me darías dinero? Bueno, 5,000 yuanes está bien. No me quejaré. 22. La miré fríamente y aparté su mano sin piedad. Pero no quiero dártelo. Quédate aquí y cuida de tu padre. Mi hija se quedó paralizada un momento y luego explotó con enojo. Mamá, ¿qué te pasa? Antes me querías más que a nadie. ¿Qué tiene de malo que te pida algo de dinero? De todos modos, ese dinero será mío cuando te mueras. No, papá siempre favoreció a mi hermano, y lo dejé pasar. Pero como puedes tú también ser injusta conmigo, están favoreciendo a los hijos sobre las hijas. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Oliver siempre fue más parcial hacia nuestro hijo, por lo que yo siempre traté a mi hija el doble de bien, pero nunca imaginé que mi hija jamás estaría de mi lado. Le pregunté, ¿acaso no te traté bien antes? Entonces, ¿por qué no me dijiste que iban de viaje? Ella dudó por un momento, se secó las lágrimas y dijo, no es mi culpa. Papá me dijo que no dijera nada, y así lo hiciste. Ella se lamió los labios nerviosa. Papá prometió darme 10,000 yuanes, así que no dije nada. Solo era un viaje. Si querías ir, podrías haber ido en cualquier momento. ¿Por qué haces tanto escándalo por eso? Asentí. Tienes razón. Entonces ahora, yo misma me voy de viaje. 23. Nunca pensaron que realmente sería tan decidida. Compré una cámara y me fui de viaje sola. Incluso comencé a ver transmisiones en vivo para aprender a leer. No quería ser analfabeta para siempre. Ahora puedo reconocer algunas palabras simples. No pasó ni una semana antes de que mi hijo y mi hija comenzaran a llamarme sin parar. Mi hijo empezó amenazándome. Mamá, si no vienes al hospital a cuidar de papá, te lo advierto, nadie cuidará de ti cuando seas vieja. Mientras disfrutaba del dim sum en Guangzhou, respondí con indiferencia, no necesito que me cuides, ni siquiera que recojas mi cuerpo cuando me muera.
Solo cuida de tu padre. No te pido que seas perfecto, pero al menos trátalo mejor que a tus perros. Pero en menos de una semana, me llamó llorando y suplicando. Mamá, por favor, te lo ruego, vuelve. Mi esposa está amenazando con divorciarme. Dijo que si sigo cuidando de papá, no debería volver a casa. Entonces elige, tu padre o tu esposa. Sin dudarlo, eligió a su esposa y dejó a su padre en el hospital, completamente abandonado. Si las enfermeras no hubieran llamado a mi hija, probablemente ni siquiera habría comido. Pero mi hija estaba aún menos dispuesta a cuidarlo y constantemente se quejaba conmigo. Mamá, realmente quiero dejarlo con un cuidador, pero él no quiere. En cuanto me voy, comienza a gritar, haciendo que mi vida laboral sea un infierno. Mi esposo ya está molesto conmigo. ¿Cuándo vas a volver? Mientras montaba a caballo en las praderas, respondí distraídamente, ya veremos. Tal vez volvería para el funeral. Lo que no esperaba era que ese día llegara tan pronto. 24. No sé qué método usó Oliver para llamarme, pero logró comunicarse. En cuanto escuchó mi voz, no pudo contener las lágrimas. Amelia, ¿eres tú? Amelia, por favor, sálvame. Mi madre está muerta, ¿lo sabías? Seguro que la maltrataron hasta matarla. Yo soy el siguiente. Amelia, no quiero morir. Buah, todo fue mi culpa antes. No debí haberme ido de viaje sin ti. No debí estar con otra mujer. Te lo ruego, por favor, vuelve. No había forma de que regresara para cuidarlo. Pero si fui al asilo, no para cuidarlo, sino para finalizar nuestro divorcio. Oliver estaba acostado en la cama, pareciendo un vegetal seco, arrugado y sin vida. Cuando me vio, comenzó a llorar desesperadamente. Amelia, después de todos estos años, lo he pensado bien, tú siempre fuiste la mejor conmigo. Esos dos ingratos los crié para nada. Buah, mi hijo, impaciente, le dio una bofetada. ¿De qué lloras? ¿Acaso te falta algo para comer o beber? Luego se volvió hacia mí con una sonrisa. Mamá, no le hagas caso, es solo un viejo inútil. Honestamente, es tan molesto. Si no fuera por su pensión, ya lo habría dejado en un asilo hace mucho. Después de regañarlo, mi hijo me sonrió ampliamente. Por cierto, mamá, vi que tienes muchos seguidores ahora. ¿Cuánto ganas por un solo anuncio? Ah, y buenas noticias, mi esposa está embarazada. Vas a ser abuela. Mi hija también empezó a llamarme con frecuencia, preguntando por mi salud. Mamá, ¿te vacunaste después de ese rasguño? Ay, déjame llevarte a un chequeo más, por si acaso. Sí, ahora soy una gran influencer en internet con más de 1 millón de seguidores. La actitud de mi hijo y mi hija hacia mí ha cambiado por completo, pero ya no me importa. Lo único que sé ahora es que tener capacidad y libertad se siente maravilloso. Es increíble.